Nos dijeron que la ideología de género es algo reciente, que nació en universidades, en movimientos sociales, en protestas culturales, que empezó en los años 60, que se desarrolló en los 80 y que se consolidó en 1995 en la conferencia de Beijing. Esa es la historia oficial. Y lo más curioso de todo es que la mayoría repite esa historia sin cuestionarla. No es que la gente no investigue, es que repite lo que le dijeron, sin preguntarse quién decidió que esa sea la historia, como si no hubiera nada antes, como si la historia empezara justo donde alguien decidió que empiece. Y eso no es casual. Pero cuando uno empieza a investigar en profundidad, esa versión empieza a quedarse corta, porque muchas de las ideas que hoy se presentan como nuevas no lo son. Y para entenderlo hay que empezar por algo mucho más básico, el poder. A lo largo de la historia, todos los sistemas de poder compartieron tres pilares fundamentales: el control del dinero, el control de la fuerza y el control de la narrativa. El dinero permite operar, la fuerza permite imponer, pero la narrativa permite que la gente acepte, porque el poder real no necesita mostrarse, funciona mejor cuando nadie lo cuestiona. Ese poder no desapareció, se volvió invisible. Opera desde estructuras que no se ven directamente, pero que influyen en cómo las personas piensan, qué aceptan y qué terminan normalizando. Edward Bernays, considerado el padre de la propaganda moderna, lo dijo abiertamente: la manipulación consciente de las masas es un elemento esencial de cualquier sociedad organizada. Y lo más inquietante no es que esto exista, es que está documentado y aún así se ignora. Bernays no hablaba desde la teoría. Aplicó estas ideas en campañas políticas, en publicidad y en cultura, utilizando conceptos psicológicos desarrollados por su tío, Sigmund Freud. A partir de ese momento, la comunicación dejó de ser información y pasó a ser ingeniería social. Porque cuando entendés cómo funciona la percepción, ya no necesitas convencer, solo necesitas repetir. Y cuando repetís lo suficiente, la gente deja de preguntarse si algo es verdad y empieza simplemente a aceptarlo. Y eso, algunos con nombres y apellidos específicos lo diseñaron y lo dejaron por escrito. Después de la Segunda Guerra Mundial, este enfoque deja de ser una estrategia aislada y se convierte en sistema. Organismos internacionales como la UNESCO, la Organización Mundial de la Salud y la Federación Mundial de Salud Mental comienzan a intervenir directamente en la educación, pero no solo para enseñar contenidos, sino para transformar mentalidades, para redefinir lo que una sociedad considera normal. Y cuando la educación deja de formar y empieza a moldear, ya no estás aprendiendo, estás siendo dirigido. El sistema educativo deja de ser neutral y pasa a ser una herramienta de formación ideológica. No solo se transmite información, se moldean formas de pensar, se generan patrones, se instala una forma específica de interpretar la realidad. Y en ese contexto aparece una institución clave, el Instituto Tavistock. Y cuando se habla del Instituto Tavistock no se está hablando simplemente de un centro de investigación. Tavistock fue uno de los núcleos principales donde se desarrollaron estudios sobre cómo influir en la mente humana a gran escala, con conexión directa con las ideas de Sigmund Freud, porque Freud introduce un concepto clave, que gran parte del comportamiento humano está guiado por el inconsciente. Y según esta visión, ese conocimiento no se quedó en la clínica, se llevó al terreno social, se aplicó, se expandió. En ese punto vuelve a aparecer Edward Bernays. Bernays toma esas bases psicológicas y las convierte en herramientas de manipulación colectiva, no para informar, sino para dirigir. Y dentro de ese desarrollo aparecen nombres y apellidos vinculados a Tavistock: Kurt Lewin, Wilfred Bion y John Rawlings Rees. Todos enfocados en lo mismo: cómo influir en grupos, cómo modificar conductas colectivas, cómo generar cambios sin que las personas lo perciban directamente. Y cuando empezás a ver los nombres y apellidos y entendés lo que estaban estudiando, deja de parecer algo aislado. Empieza a encajar, y cuando encaja, deja de ser teoría. La idea central es clara: si entendés la mente, podés dirigir la sociedad. Y ese conocimiento no desaparece, se integra en la educación, en los medios y en la cultura. Pero esto no se queda solo en teoría. Hoy, estas ideas se trasladan directamente al mundo real, a las empresas, a las corporaciones, donde ya no son opcionales. Se imponen, se institucionalizan, se convierten en norma. Y cuando una idea deja de ser debatible y pasa a ser obligatoria, ya no estamos frente a una tendencia, estamos frente a una imposición. En muchos casos, no estar de acuerdo deja de ser una opinión, se vuelve un problema,
se vuelve motivo de sanción, de exclusión, de castigo, porque dentro de estas estructuras aparecen códigos, políticas internas y grupos organizados que empujan una sola dirección. Y cuando eso ocurre, la libertad deja de ser real. Y acá aparece otro punto clave, el lenguaje. El lenguaje nunca es neutral, nunca lo fue y nunca lo va a ser, porque quien define las palabras termina definiendo la realidad. Según este enfoque, no es casual que organismos internacionales impulsen cambios en la forma de hablar. Lenguaje inclusivo, nuevas estructuras, nuevas palabras, y el objetivo no sería solo cambiar cómo se habla, sino cómo se piensa, porque cambiar palabras no es un detalle, es una estrategia. Primero se modifica cómo se habla, después cómo se piensa y finalmente cómo se interpreta el mundo. En paralelo, desde la filosofía, aparecen ideas que acompañan este proceso. Michel Foucault plantea que la identidad no es algo natural, sino construida, que lo normal no es absoluto, que todo responde a estructuras de poder. Y si es una construcción, puede cambiarse. A partir de ahí, distintas corrientes empiezan a avanzar en la misma dirección, y es en ese punto donde entra el feminismo de segunda ola. Simone de Beauvoir plantea que no se nace mujer, se llega a serlo. Shulamit Firestone propone eliminar la base biológica de la diferencia. Kate Millett redefine la sexualidad como poder. Y Judith Butler da el paso final. El género no es algo que se es algo que se actúa. Y en ese punto, lo biológico deja de ser el centro, porque lo que está en juego ya no es el cuerpo, es la definición del cuerpo. A partir de ese momento la identidad se vuelve completamente flexible. Monique Wittig cuestiona la categoría mujer. Donna Haraway rompe los límites entre humano, tecnología e identidad. Todo puede redefinirse, todo puede reconstruirse. Y cuando empezás a ver los nombres y apellidos y lo que cada una propone, deja de parecer un cambio aislado, empieza a tener dirección. Y acá es donde la mayoría se queda corta, porque muchos reducen todo esto a una sola explicación. Lo llaman comunismo, lo llaman marxismo cultural, y en parte tienen razón, pero no alcanza. Eso es lo que se llama disidencia controlada. Disidencia controlada es cuando parece que estás en contra, pero en realidad seguís dentro del mismo juego. Entonces exponen solo una capa del problema, no el origen. Y mientras te quedás discutiendo esa superficie, nunca llegás a lo que está por encima. Porque eso es lo que algunos no quieren que mires. Y quiero que analices los nombres de las referentes más importantes del feminismo. No las voy a nombrar a todas, porque la lista es larguísima. Estamos hablando de más de 100 figuras a lo largo de décadas, pero sí de algunas de las más influyentes. Simone de Beauvoir, Shulamit Firestone, Kate Millett, Judith Butler, Andrea Dworkin, Gloria Steinem, Gerda Lerner y Martha Nussbaum. Porque cuando empezás a seguir las ideas, los libros y la influencia concreta de ciertas figuras, dejás de ver un fenómeno espontáneo y empezás a ver un patrón. Y cuando empezás a ver el patrón, ya no lo podés ignorar. Y mientras tanto, los liberales siguen mirando una parte del problema. Se pelean con lo que tienen enfrente sin entender lo que tienen detrás. Señalan síntomas, discuten consecuencias, pero no llegan al fondo. Porque el problema no es solo lo que ves hoy, el problema es lo que viene de atrás. Estas ideas pasan de la teoría a la política. En 1995, en Beijing, el concepto de género se instala globalmente. Y desde ahí se expande. En educación, en leyes, en cultura, se vuelve sistema. Pero cuando uno sigue investigando y va más atrás, aparecen textos antiguos, mucho más antiguos. El Talmud, la Mishnah, textos que no son recientes, textos que tienen siglos. Y ahí es donde la historia empieza a incomodar, porque en esos textos no se habla solo de hombre y mujer. Se habla de múltiples categorías, no dos, sino varias, definidas, nombradas y clasificadas. Y no es una mención aislada, no es algo perdido en una página. Aparece muchas veces, se repite, se discute, se analiza y se regula como parte de algo que ya estaba estructurado, como parte de un sistema. Incluso se enumeran categorías como masculino, femenino, andrógino, tum-tum, ailonit, saris, y no aparecen una sola vez. Aparecen una y otra vez
dentro de esos textos, como si formaran parte de una lógica que ya estaba desarrollada. Y ahí es donde el relato moderno empieza a perder fuerza. Porque lo que hoy se presenta como algo nuevo, como una ruptura, como una evolución reciente, ya estaba planteado hace siglos. Incluso aparece una interpretación todavía más incómoda, la idea de que el primer ser humano no era completamente hombre ni completamente mujer, sino una entidad dual, una forma que después se divide. Y cuando empezás a conectar eso con lo que se plantea hoy, deja de parecer coincidencia y empieza a generar una pregunta mucho más difícil de ignorar. Si esto ya estaba ahí, entonces, ¿qué es realmente lo nuevo? Si estas ideas ya existían, si ya estaban escritas, si ya estaban desarrolladas, entonces pregúntate otra cosa. ¿Qué libros se quemaban antes y por qué? Porque si algo se repetía, si algo estaba escrito y hoy vuelve a aparecer, entonces no todo desapareció. Algunas cosas solo dejaron de verse. Entonces la pregunta cambia. Ya no es cuándo empezó todo esto. La pregunta es otra. ¿Esto es realmente un cambio social o es algo que se viene construyendo hace mucho más tiempo? ¿Dejar que esta idea sea expandida es bueno? ¿Dejar que esta idea se expanda es bueno? Muchos responden automáticamente que sí, que todo debe circular, que todo debe aceptarse, pero esa respuesta evita lo importante, porque la cuestión no es solo permitir ideas, es entender qué producen, qué pasa cuando se instalan, qué generan en la práctica, acercan o separan, porque si una idea termina generando más conflicto, más tensión, más distancia entre personas que antes no estaban enfrentadas, entonces la discusión ya no es teórica, es real, y ahí la pregunta cambia. No es solo si algo puede expandirse, sino qué pasa cuando se expande. Hoy vemos lenguaje inclusivo, identidades no binarias, nuevas definiciones del cuerpo, pero cuando conectás todos los puntos, lo que parece nuevo deja de serlo, porque cuando algo atraviesa siglos, no es una moda, es una estructura, y cuando vuelve, es que nunca se fue.